vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, dice el verso 16, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga con el discernimiento de la porción que Él quiere que reflexionemos en esta mañana, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a ser creyentes convencidos de la palabra de Dios, de su contenido y de la revelación que Dios a través de su mensaje nos ha dejado llegar en su palabra. Y cuando la palabra de Dios, la Biblia, nos dice algo, nosotros estamos llamados a creer en lo que nos dice la palabra de Dios, porque esta es la santa y bendita palabra de Dios. Y como es de Dios, dice alguien que las palabras se toman por quien las dice. Y imagínese entonces usted, si estas vienen del mismo Dios, ¿cuál debería ser entonces nuestra actitud frente a ella? Y a veces tenemos esa diferencia, dicotomía de saber que ciertamente esa es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que Dios es Dios, pero cuando vamos a esa palabra, pues a veces nos mengua la fe para creerla. Y es como que no hemos conectado que es para que está ahí, es la palabra de Dios. Y usted tiene la connotación de su Dios. Entonces basta con hacer ese ejercicio de saber que esa palabra viene de Dios. Y hago esta introducción reflexiva porque en la palabra de Dios podemos encontrar solución práctica para todos los problemas con los cuales nos encontramos diariamente. Es decir, que si nosotros escucháramos este consejo que viene a través de este libro, inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios, nosotros pues pudiéramos decir que estuviéramos viviendo esa vida agradable, estuviéramos viviendo esa vida abundante que dice la palabra que el Señor Jesús vino a traernos. Y en el texto leído en el día de hoy nos invita a aferrarnos a Dios, a su voluntad y a su diseño perfecto para con cada uno de nosotros. Si nosotros creyéramos en estas palabras que hemos leído aquí en Primera de Tesalonicenses, pues nosotros estuviéramos y pudiéramos vivir, yo diría que una vida un poquito pues más en gozo, le llamaríamos más feliz y apartaríamos de nosotros todo espíritu de tristeza, todo espíritu de depresión, todo espíritu de angustia. Pudiéramos nosotros entonces decir, como dice la palabra de hoy, pudiéramos estar siempre gozosos. Dice, podemos nosotros dar gracias por todo, dice la palabra de Dios. Aquí en Primera de Tesalonicenses, podemos aceptar todo lo que nos sucede como la voluntad de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y ciertamente tenemos que reconocer que en la realidad, pues no nos ha resultado a nosotros tan fácil. No es que no debió ser fácil, a nosotros no nos ha resultado. Y el elemento ahí ha sido más nuestra fe, que se ha debilitado por ciertos momentos, porque esta es la palabra de Dios y dice que debemos estar gozosos todo el tiempo y dar gracias a Dios por todo. Cuando no somos obedientes a ese mandamiento de la palabra de Dios, pues nos resulta que entonces se nos torna en una situación diferente. Y no llega a nosotros el gozo, no llega a cumplirse en nosotros esa promesa que hay, ese respaldo que hay detrás de la palabra de Dios. Y ciertamente debemos nosotros reconocer, siendo
sinceros con nosotros mismos, que quizá no ha sido de tal forma el gozo al que nos invita la palabra de Dios, pero ha sido porque nosotros no hemos puesto la fe y el corazón en esa palabra, y entonces Dios respalda su palabra. Uno pudiera preguntarse, ¿cómo es posible estar gozoso cuando yo he perdido mi trabajo? ¿Cómo puedo estar gozoso cuando mi esposa o mi esposo me ha abandonado? O bien estamos pasando por una situación difícil. ¿Cómo puedo yo dar gracias a Dios si estoy pasando por una especie de enfermedad, estoy aquejado de salud? Por esta enfermedad en la cual el médico no me ha dado tantas esperanzas. ¿Cómo puedo yo alabar a Dios si mi hijo está metido en problemas, en situaciones y tantas situaciones que se levantan? ¿Cómo podría yo alabar a Dios? Y ciertamente que estar gozoso ante cualquiera de estas cosas no es algo que humanamente sea fácil, pero si nos afianzamos, como dice aquí la palabra de Dios y a su contenido, nuestra forma de ver y enfrentar las cosas podría cambiar, mis hermanos, notablemente, considerablemente. La palabra de Dios nos dice, aquí en el libro de Hebreos 11, en el verso 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y la verdad es que además pudiéramos parafrasear con todo respeto este texto de la palabra y decir nosotros entonces que sin fe es imposible también alabar a Dios, que lo que nos ha faltado es la fe para poder ver la eficacia de la palabra de Dios y su respaldo en nosotros, porque es que sin fe es imposible, dice la palabra. Pudiéramos decir entonces que sin fe también es imposible dar gracias a Dios siempre. Por eso no son las situaciones, no son las circunstancias, no son las vicisitudes por las que hemos o estamos atravesando las que nos han impedido llegar a que esa palabra sea eficaz en nuestras vidas, sino la falta de fe en ella. Podemos decir entonces que sin fe es imposible estar gozoso. Es por eso que sin fe es imposible poder aceptar todo lo que me sucede como que es parte de la voluntad de Dios en mi vida. Y esto es lo que nos dice a nosotros, que es la fe, el elemento determinante para que entonces podamos nosotros estar en la capacidad de aceptar con gozo cualquier situación o dificultad que pueda llegar, mis hermanos, hasta nosotros. El salmista David fue un hombre que aceptó esta verdad y por eso dijo, aquí en el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, dice aquí la palabra de Dios. Y debemos reconocer, mis hermanos, que en verdad estas palabras fueran quizás sin sentido, fueran huecas y vanas, si David no la hubiese escrito en medio de una profunda crisis por la que él estaba pasando, estaba atravesando. En ese momento que él las dijo y que Dios tomó su boca para escribir eso y nos llegara a nosotros como un sustento de su palabra. David fue victorioso porque aprendió a estar siempre contento y alabar a Dios, aún en medio del dolor y del quebranto, aún en medio de las dificultades, mis hermanos. Eso se llama creer que Dios está en control. Eso se llama agarrarse del Dios que prometió y poner toda la confianza en la promesa a través de su palabra. Esto quiere decir que David, aún en la crisis, tenía pleno control. Y luego que él tuvo esta revelación en su vida, nada podía robarle su paz.
siempre y cuando su vida estuviera dirigida y sometida a la voluntad de Dios. Porque vimos momentos en el que él se desenfocó y no actúa conforme al mandato de Dios. Pero ¿qué mismo decía él? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Porque sabía lo que era habitar en medio de la voluntad de Dios. ¿Se ha dado cuenta usted que en nuestro diario vivir muchos de nosotros solemos usar frases como alabado sea Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios? Pero que muchas veces lo hacemos con tanta soltura y ligereza que hasta llegan a perder el verdadero significado. Y alabar significa exaltar, aprobar, estar agradecido. De manera que cuando estoy usando una frase de esta, estoy alabando, aún en medio de una situación difícil, estoy aceptando o aprobando la voluntad de Dios como parte de su divino plan en mi vida. Es decir, que no pudiéramos nosotros estar alabando a Dios sin estar agradecidos o gozosos por todo aquello por lo que estamos atravesando o pasando. Y por eso decimos gloria a Dios. Y qué bueno que podamos ejercitarlo, dar gloria a Dios, pero en el sentido racional. De decirle, Señor, yo sé que estoy pasando por alguna situación en este momento, pero yo doy gloria a Dios porque sé que tú estás en control y que tú diriges mi vida. Y la verdad es, mis hermanos, que cuando todo marcha bien es fácil alabar y bendecir a Dios. Y entonces solemos decir, qué bueno es el Señor. Ahora sé que me ama, Señor. Gracias, Señor. Y hasta llegamos a expresar, ahora sé que Dios está dirigiendo fielmente mi vida. Entonces, dirige Dios solamente cuando las cosas marchan bien. Está Dios dirigiendo solamente cuando todo se torna a mi favor. Y en aquellos momentos que las cosas no lucen aparentemente a mi favor, porque quizá desconozco cómo es el obrar de Dios en ese momento. Allí no estará Dios obrando también. ¿Qué decimos cuando estamos pasando por situaciones difíciles? ¿No cree que en estos momentos Dios está también dirigiendo fielmente tu vida? Mi hermano que me escucha en esta mañana. ¿Acaso no dijo Dios, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Y entonces, esta palabra no es real, no es cierta. Claro que lo es, pero es que sin fe es imposible llegar al sustento de la palabra de Dios. Es imposible poder asirnos, agarrarnos de ella, porque el primer paso es creer en la promesa de Dios. Y así, en esa misma dimensión que podamos creerla, comenzará a tomar eficacia, vida sobre nosotros. ¿Acaso no dijo Dios, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y yo siempre te ayudaré, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia? ¿Acaso no ha sido el mismo Dios que ha dicho esto? Y cuando estamos en medio de dificultades, de situaciones, entonces se nos olvida. Mis hermanos, nuestro amoroso Dios y Padre Celestial tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Por tanto, cuando depositamos nuestras vidas en sus manos, podemos vivir entonces sin temores y sin preocupaciones, porque Él es fiel y poderoso. Si Él dijo que iba a estar con nosotros, entonces debemos pues estar con el gozo que causa que el Señor esté con nosotros. Hay un efecto sobrenatural en el poder de la alabanza. Por eso cuando comenzamos a alabar a Dios, aún en medio de una crisis, estamos aprobando y aceptando, estamos venciendo porque estamos confiando en ese Señor y Dios Todopoderoso. Cuando digo alabanza,
No solo me refiero a cuando estamos cantando o levantando la mano en la iglesia, aunque eso es parte. Me refiero más bien a reconocer y dar gloria a Dios en todo lugar, en todo tiempo, en todo lo que hacemos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y poder entender esto para nosotros cruzar esto con la forma muchas veces de Dios obrar en nosotros, que a veces quizá va más allá de nuestro entendimiento, es muy importante. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene un texto que a mí en lo particular me ministra de manera sobreabundante. Dice en el libro de los Proverbios, en el capítulo 20, el verso 24, dice: de Jehová son los pasos del hombre. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? ¿Usted puede entender eso? Si hemos llegado a la convicción de que todos los pasos que da el hombre en esta vida son los pasos de Dios, ¿cómo a veces cuando pasamos por circunstancias que son difíciles, cuando ocurren cosas que como que aparentemente no están obrando a nuestro favor, cómo pudiéramos nosotros entender que esos son los pasos por los cuales Dios quiere que yo transite? Que por ese camino que está ahí es que Él quiere que yo cruce, y que Él ha establecido los pasos que yo voy a dar. No resulta al entendimiento humano poder ver esto, pero en la palabra de Dios encontramos un sinnúmero de situaciones, de casos, de la manifestación de Dios en nosotros, en el hombre, cuando Dios provocaba situaciones para lograr el propósito que Dios tenía con sus hombres, con los llamados de su nombre. Entonces vemos que de Jehová son los pasos del hombre, porque Él ha determinado un propósito para con nosotros. Dios nos justificó a través de nuestro Señor Jesucristo. Él envió su Hijo para rescatar la relación que teníamos de padre con Él. Y después pudimos otra vez contentarnos con Él, porque estábamos desviados por el pecado, alejados de Él. Pero es para dar continuidad al propósito para el cual Dios nos creó. Dios no nos creó al azar, mis hermanos, ni para que viniéramos a ser uno más en este mundo. Resulta a nuestra mente como a veces tan difícil, porque yo tengo tantos planes, tantas ideas, tantos sueños, que lo que no me da chance es para albergar que Dios tiene un propósito conmigo y que yo he venido para ese propósito. Pero de Jehová son los pasos del hombre. Y si Dios ha diseñado los pasos, lo ha diseñado conforme a su gran propósito, para que nosotros seamos partícipes, y ha establecido un propósito para cada uno de nosotros. Por eso, muchas veces yo no creo que Dios se oponga a que nosotros tengamos sueños, tengamos ideas, planes de conquista. En nuestro libre albedrío, incluso Dios nos lo permite. Pero ninguno de ellos va a poder estar por encima del propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Porque hasta el momento en que uno de nuestros planes, sueños, se cruza con el propósito de Dios, allí va a haber el límite que tenemos nosotros, porque Dios tiene un propósito. Entonces Dios se levanta una situación,
Dios orquesta un escenario, Dios se provee para que nosotros podamos seguir transitando por el camino que Él eligió para nosotros. De Jehová son los pasos del hombre. Pero cuando nos desviamos en nuestro libre albedrío, con el cual Dios nos creó, y vamos un poco distanciados, divorciados del propósito que Dios tiene para con nosotros, Dios se orquesta una situación, permite que hasta nosotros se den circunstancias, situaciones que nos hacen otra vez alinearnos al camino en cuyos pasos Dios quiere que nosotros andemos. Y por eso dice la segunda parte del verso: ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Si cuando nosotros estamos en una situación decimos, y en verdad estos son los pasos que Dios me ha puesto a dar, mucho porque nos desvirtuamos. Y Dios necesita que volvamos a dar los pasos que Él determinó para nosotros, a enrutarnos por la vía, por el camino que nos conduce a que tenga vida y eficacia en nosotros el propósito de Dios y se cumpla aquello para lo cual nos creó y nos ha dejado aquí en la tierra, hasta el día que podamos ir al encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos asimos, mis hermanos, si nos agarramos, si le pedimos a Dios y a su Santo Espíritu que nos dé la convicción de esa gran verdad, cada día de nuestra vida, no es que no habrá aflicción, porque la misma palabra de Dios lo dice, pero en medio de ella podemos estar confiados, podemos estar gozosos, como dice la palabra de hoy, estar gozosos y dar gracias a Dios por todo. Ello nos va a poder entonces llevar a esa dimensión, teniendo este entendimiento de que en cada situación podremos dar gracias a Dios por todo. Amén, mis hermanos. La palabra de Dios en este día es una reflexión, una vez más, a nosotros vivir en la convicción de que si tú, mi hermano que estás ahí, le has dicho al Señor que Él es tu Señor y Salvador y que tú has depositado toda tu confianza en Él para que Él guíe y controle tu vida, no hay ni un paso, aun cuando tú no se lo has dicho, aun cuando tú no le has dado cabida y entrada a Dios, Él tiene control de todas las cosas. Ahora, cuando nos sometemos a dejarnos ser guiados por Dios y su Santo Espíritu, entonces vivimos en la convicción de fe de que el Señor dirige nuestros pasos y que Él tiene control de todas las cosas. Por eso en este día la palabra nos invita a estar gozosos y a dar gracias a Dios por todo, porque Dios está obrando. Dependientemente de la situación o la circunstancia, Él está obrando en nosotros y está llevándonos por el camino que Dios entiende que es el que nos hace bien en este momento, para que se cumpla en nosotros el propósito para el cual nos ha creado.